Hola, qué bueno que estés de vuelta. El Colegio de Especialistas y Médicos Familiares número 21, con la colaboración de el Consejo Mexicano de Certificación, la Federación UONCA y la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, presentan Interpretación del urocultivo, con la QVP Gabriela del Carmen Arias Italán. Buenos días, estimados doctores. Pues bueno, regresando al tema que dejamos inconcluso la clase pasada, hablábamos de examen general de orina. Nada más quisiera saber si logran ver la pantalla de la exposición. Sí se ve, si gusta nada más ponerle para presentar, Ok, porque todavía se sí, ve como, ajá, ya lo hice, pero no me deja. a ver, Ahí está, ahí está. sí, ya, Ahí ya lo ven, perfecto. sí, Ah, correcto. Les agradezco. Buenos días a todos. Ahora sí comenzamos. La clase pasada hablábamos acerca del examen general de orina y su interpretación clínica. Entonces, bueno, era muy importante muchos aspectos que inclusive estuvieron haciendo preguntas y finalmente creo que detallamos muy bien algunos inquietudes que tenían. Creo que hasta ahí ya no quedó ningún tema. Bueno, ahora entrando a urocultivo, es importante que ustedes sepan que para el urocultivo también es importante la tira reactiva del examen general de orina. Es importante porque vamos a partir de ahí como base fundamental para saber si va a existir o puede existir una infección de vías urinarias o de tracto urinario, ¿no? Que la bibliografía actual nos las maneja como hito. Bueno, entonces es importante, ¿por qué? Porque nos mencionan aquellas características físicas y microscópicas, como son nitritos positivos, leucocitos positivos, que es la esterasa leucocitaria, que es una enzima que nos va a detectar la presencia de leucocitos. Y en el examen microscópico nosotros vamos a ver eh, pues efectivamente que existan microorganismos como la presencia de bacterias, levaduras o a veces parásitos. Llegamos a encontrar tricomonas muy frecuentemente u otro tipo de parásitos que son comensales, que viven libremente en el intestino, pero que a veces llegan a ser pues desconocidos para ustedes. Sin embargo, es bueno mencionarlos. ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos llegan a tener alguna contaminación por la recolección de la muestra en el ego e inclusive en el urocultivo, llegamos a tener presencia de algunos trofozoitos, no precisamente de entameba histolítica, que es uno de los representantes más importantes en las infecciones gastrointestinales causadas por parásitos. No precisamente de entameba histolítica, también llegamos a encontrar de otros tipos de enteromonas y otros trofozoitos que son trofozoitos comensales y que también se llegan a ver en el examen microscópico. Esto es importante para que para una infección de vías urinarias que se reporte en el ego, ¿sí? Presencia de bacterias, presencia de parásitos, presencia de levaduras y también es importante ver que tenemos leucocitos. Otra nota, antes de que comencemos, también es importante que chequen, se ha dado y se da muy seguido. Apenas ayer tuvimos un caso en que la paciente presenta una cantidad incontable de leucocitos. eh, Bacterias, pues no se veían mucho, más bien se veían que los leucocitos ya habían fagocitado a todas las bacterias. En el examen microscópico sí se ven bastantes linfos, pero se ven fagocitando a las bacterias. Y el urocultivo salió negativo. Nitritos, positivo. Entonces sí, obviamente eso les llega a causar ruido a ustedes porque mencionan pues cómo, ¿no? Sí, efectivamente no crecen,
Porque, bueno, yo considero que existen algunos factores que no inhiben el crecimiento, ¿eh? Más bien ya no crecen. Ya no crecen porque la respuesta inmune está actuando de la manera que debería de actuar. Cuando la respuesta inmune actúa de manera correcta, la cantidad de leucocitos o macrófagos presentes en el órgano u tejido de localización de la presencia del antígeno u bacterias en este caso, llega y resuelve la infección. Sabemos que si es una infección que ya fue pasada y tuvo un contacto anterior, nos va a crear una respuesta inmediata. De 2 a 3 días se resuelve y entonces vamos a encontrar una cantidad increíble, increíble. Eso es algo que nosotros, bueno, en mi caso, yo soy inmunóloga, tengo una especialidad en inmunología, soy egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y tuve mi especialidad en el Departamento de Inmunología, precisamente donde trabajaba el doctor Estrada. El doctor Estrada fue uno de los grandes inmunólogos, creador inclusive del factor de transferencia. Y tuve grandes maestros que nos dejaron legados importantísimos acerca de la inmunología. Entonces es importante que ustedes sepan que si existe una gran cantidad de leucocitos, estamos con un paciente que está respondiendo sin antibióticos a la presencia de microorganismos, que son agentes extraños. ¿Cuáles? Podría ser cualquiera. Bacterias, hongos, parásitos, virus. Cualquiera de ellos, el, la respuesta inmunológica tiene que actuar. Actúa y defiende. ¿Cómo va a defender? Pues por los dos mecanismos que todos debemos de conocer, que es el mecanismo de la respuesta inmune innata, que es inespecífica, que es inmediata pero inespecífica. Y la respuesta inmune específica, que ahí ya tenemos dos partidas, la respuesta inmune celular y la respuesta inmune adquirida. La respuesta inmune celular es aquella que va a defender exclusivamente a células infectadas. Y ahí estamos hablando de todos aquellos microorganismos que infectan a las células. Acuérdense que tenemos parásitos y en su mayoría virus. Y la respuesta inmune específica o humoral, que es la que nos va a producir anticuerpos y es una respuesta específica porque se crearon anticuerpos que son proteínas llamadas inmunoglobulinas dirigidas específicamente para el antígeno específico. Entonces hay anticuerpos para todos. Hay anticuerpos para gonorrea, para sífilis, para herpes, para tricomonas, para clamidia, para todo lo que ustedes crean que es microorganismo y que causa una patología dentro del organismo. Claro que hay anticuerpos y ellos son los que mantienen esa vigilancia. Entonces, cuando llegamos a ver en un ego una cantidad increíble de leucocitos, entonces estamos hablando que el paciente tiene una respuesta inmune muy buena. Cuando no vemos a leucocitos, no quiere decir que no haya una infección. Si estamos viendo bacterias y como 4 o 5 leucos por ahí, que están haciendo su trabajo, pues bueno, estamos hablando que seguramente la respuesta inmune está siendo un poco limitada, no está dando el 100%. Hemos tenido en la actualidad una gran incremento de personas con una respuesta inmune deficiente. No es buena. ¿Esto debido a qué? Bueno, las bibliografías actuales y las publicaciones científicas hablan acerca de miles de factores, que este no es el tema, pero bueno, esto logra que existan mayor casos de infecciones, ¿sí? Porque la respuesta inmune es la que va a limitar el crecimiento de las bacterias. La respuesta inmune inclusive es la que va a limitar el crecimiento de células tumorales. Es por eso que también tenemos una cantidad de pacientes con cáncer increíble. Dado bajo varias circunstancias, también sumamos que la respuesta inmune no está haciendo su trabajo. Pero bueno, entonces,
Si nosotros vemos que el paciente tiene pocos leucos, abundantes bacterias, obviamente hay una infección que no está siendo resuelta por la respuesta inmune y es inmediato que tengamos que hacer un urocultivo. Si tenemos un paciente que tiene una respuesta inmune perfecta, tiene miles de leucocitos, dice incontables, quiere decir que estamos bien. Qué bueno, estamos ante un paciente que está respondiendo de manera correcta y que le vamos a ayudar con un antibiótico, pero ya de antes está teniendo una resolución propia de su respuesta inmune para la cual es su función. Y entonces tenemos ahora que es el urocultivo, que vamos a hablar precisamente de este, que es uno de los tantos métodos de identificación de patógenos en alguna de las cavidades del cuerpo, que es en este caso uretra y vejiga, y riñón inclusive. Cuando hablamos ya de infecciones de pielonefritis, también las vamos a ver de este lado. Entonces, es la búsqueda de un número significativo de bacterias mediante el cultivo de la orina para el diagnóstico de infecciones de vías urinarias, que puede ser sintomática o asintomática. Bueno, este tema es importantísimo acerca de la resistencia de los agentes antimicrobianos, que era lo que más les inquietaba según la clase pasada. ¿Por qué? Porque pues tenemos muchas multiresistencias. Entonces, me atreví a colocar este tipo de información que está siendo de gran auge y que se requiere una difusión a todo el mundo, sean profesionales de la salud y sean pacientes o derechohabientes, y hacerlos conscientes de la importancia de tener un tratamiento completo y de la importancia de ustedes como médicos de primer nivel empezar con un buen tratamiento. ¿Por qué? Porque esto está siendo un problema de salud a nivel mundial y ya no solamente de salud. Aquí nos habla de que existen otras cosas que nos ponen en peligro a nivel global, como el propio desarrollo humano, problemas relevantes para la humanidad, y fue reconocido entre la Asamblea de la ONU en el 2016, porque ya desde hace años venimos viendo la multiresistencia bacteriana. Dice que las resistencias antibacterianas han dejado de ser un problema eminentemente de salud. ¿Por qué? Porque tienen implicancias en actividades también económicas, cadenas de producción de alimentos, en el turismo y en el pleno reconocimiento del impacto de las corrientes migratorias. O sea, ya ahorita estamos hablando que ya no solo es de salud, sino de otro tipo de actividades a nivel global y mundial. Se estima que para el año 2050, según las investigaciones de la ONU, las resistencias bacterianas causarían 10 millones de muertes por año y una reducción del 2 al 5% del Producto Interno Bruto en algunos países. Entonces ya están hablando sobre la implicancia de algunos factores socioeconómicos. En su informe de riesgos del 2013, el Foro Económico Mundial situó la resistencia a los antimicrobianos a la par del riesgo por proliferación de armas, de destrucción masiva y la crisis económica mundial. Entonces, bueno, este plan de acción global sobre las resistencias antimicrobianas marcan algunos objetivos. Primero, mejorar la conciencia y comprensión, que les hablaba yo acerca de la difusión, de la importancia de este tipo de uso de todos los antibióticos, fortalecer el conocimiento basado en evidencias a través de la vigilancia e investigación. Esto nos compete a a todo el personal de salud. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, conocer y capacitarnos para poder nosotros ayudar a nuestros derechohabientes a que ellos también tengan un conocimiento y educación del uso de los antimicrobianos. Reducir la incidencia de infecciones a través del saneamiento efectivo y medidas de prevención de infección. Optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos en salud humana y animal. Desarrollar modelos sostenibles de inversión, las necesidades de todos los países en el desarrollo de nuevos medicamentos, herramientas de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones. Y bueno,
Esto era importante que lo mencionara porque como personal de salud estamos todos implicados y tenemos una necesidad ética y profesional de poder externarle a toda la gente que está a nuestro lado y que está emitiendo un, una, ay, se me fue el nombre, una receta de antimicrobianos que sea la correcta, que sea específicamente lo que necesita el paciente. Obviamente ustedes son los únicos que van a saber determinar completamente mediante un razonamiento diagnóstico y clínico cuál va a ser el de elección y el que le van a dar. A nosotros nos interesa buscar precisamente que nosotros tengamos las herramientas necesarias para darles una identificación completa, correcta y eficiente del microorganismo y de los antibióticos que tienen la susceptibilidad o resistencia a ese microorganismo. Y esto es de importancia, de mucha importancia para todos. Y entonces el urocultivo empezamos con las diferentes etapas que tiene el procesamiento en el laboratorio. Esto, pues bueno, yo no ahondo mucho en esto porque sé que finalmente esto ustedes no es como muy necesario que lo sepan. Sin embargo, bueno, debemos de saber que el laboratorio se basa bajo 3 fases del control de calidad, que es la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Y bueno, la fase preanalítica precisamente consta de la indicación que se le da al paciente acerca de cómo necesitamos la muestra de urocultivo y cuáles serían los criterios de rechazo y la recolección. Esa es la fase preanalítica. Es muy importante porque si la fase preanalítica no se cumple de manera correcta, nosotros vamos a tener una cantidad grande de falsos positivos o falsos negativos en el caso del urocultivo. Si el paciente se toma la muestra de manera incorrecta o colecta la muestra de manera incorrecta en otro recipiente y después la coloca en el recipiente estéril, va a pasar que vamos a tener contaminantes externos secundarios y que finalmente el paciente tal vez nunca necesitó un antibiótico, pero vamos a darlo. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un crecimiento bacteriano. Entonces, sí, es bastante difícil esta parte, porque estarle externando a cada paciente que tiene que colectar de qué manera el chorro de orina en el recipiente estéril, que tiene que hacerse una limpieza. Esa limpieza es necesaria ¿para qué? Para que nosotros logremos quitar toda la microbiota de los labios mayores, de los labios menores en el caso de la mujer, inclusive de la uretra, para hombre y mujer. Porque en el primer chorro eliminamos esa microbiota y en el segundo chorro colectamos ya al agente patógeno si existe y está ocasionando una infección. De esta manera, logramos que sea una buena toma de muestra y logramos que la orina venga en condiciones de esterilidad. Y si existe una infección a nivel de riñón, de ureteros, de vejiga o de uretra, se va a colectar en ese segundo chorro de orina exclusivamente y ya no vamos a tener contaminantes externos y que se haya colectado específicamente en el bote estéril. Entonces, bueno, esto es un poco a veces incómodo comentárselos a ellos, pero es necesario y tratamos de hacerlo. Tratamos de hacerlo. No les comento que se hace en un 100%, porque inclusive hay pacientes que es de rápido, ¿no? Vámonos, ya quiero mi cita y bye. Sí, está bien, ahí van las condiciones, bye. Bueno, se trata de hacer de manera correcta cuando son cultivos, tratamos de darles todas las indicaciones posibles adecuadas para evitar efectivamente contaminantes externos y dar la respuesta y la solución si es que hay algún patógeno presente a una, a un antibiograma correcto. Después de la recolección ya viene el procesamiento y del procesamiento vienen los resultados.
¿Qué es importante que sepamos? Es importante que sepamos que, bueno, las bacterias tienen una curva de crecimiento, así como todos tenemos un ciclo en la vida, también las bacterias y todas las células del organismo tienen un ciclo de vida. Tienen una fase de adaptación lag, una fase exponencial, una fase estacionaria y una muerte celular. Esto sucede siempre en todas partes que están viviendo. Si viven dentro del organismo, también están pasando por esta curva de crecimiento bacteriano. Esto se llega a dar en el caso de Escherichia coli, que es una bacteria típica y la más estudiada, en 20 minutos. En 20 minutos tenemos la curva de crecimiento bacteriano. Pasa por la láctea exponencial, la estacionaria y la muerte celular. Cada 20 minutos cumple un ciclo de vida. Y obviamente se vuelven a reproducir. ¿Por qué llegan a muerte celular? Porque estamos hablando que están dentro de un cultivo en donde se les está dando todos los sustratos necesarios para poder vivir, crecer, y cuando llega a faltar ese sustrato, mueren. Sin embargo, en el organismo, pues no va a llegar a pasar eso. Sí puede ser que lleguen a morir. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo de vida, pero mientras haya algo de donde vivan, van a seguir viviendo y reproduciéndose de una manera exponencial. ¿Cuándo vamos a tomar la muestra? Bueno, también habíamos hablado acerca de esto. Es importante que ustedes nos manden a los pacientes sin la toma de antimicrobianos, o también es importante que lo hagamos por lo menos 48 horas después de haber suspendido un tratamiento antimicrobiano. Si no se puede suspender, indicar en la orden que el paciente está tomando antibióticos, porque de esta manera no tiene ningún sentido que se haga un urocultivo. ¿Qué técnicas de recolección tenemos? La micción espontánea, que es la que les comento que más ruido nos causa, porque hay pacientes que también tienen condiciones bastante difíciles para su toma de muestra. ¿Quiénes son ellos? Son nuestros pacientes de la tercera edad con alguna discapacidad, o inclusive pacientes mayores de 80, de 90 años, que ya poco pueden sostenerse por sí solos y realizar esta actividad de agacharse en cuclillas a obtener la segunda micción. Y es difícil, es sumamente difícil. Y es con ellos con quien más problemas tenemos de infección. ¿Por qué tenemos infecciones con ese tipo de poblaciones? Tenemos la población de 70 para arriba con mayores multiresistencias antimicrobianas en infecciones del tracto urinario. Nosotros llegamos a pensar que es precisamente porque es difícil ya para ellos, en el caso de que vivan solos, tener una higiene correcta, se limpian de manera incorrecta, eh, y no solamente eso, si tienen un pañal y a lo mejor se hicieron popó y el pañal no se lo cambian de inmediato, obviamente vamos a tener una gran cantidad de Escherichia coli en vejiga. Siempre, la mayoría de pacientes de 70 años en adelante, tenemos las primeras bacterias Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas, principales agentes etiológicos de IBUS en pacientes adultos mayores. Y suponemos que es por esta falta de higiene y el cambio del pañal en el caso de que lo requieran. También tenemos la falta de higiene. Y bueno, la técnica de recolección no nos ayuda mucho. Y existen otras técnicas de recolección para los bebés, que es la bolsa recolectora, también el cateterismo transuretral y la punción suprapúbica, que se realizan en hospitales. La micción espontánea, correcto lavado y secado previo, desechar el primer chorro y colectar el resto del chorro. Ok. Después de esto, ¿qué tenemos? Pues el procesamiento. ¿Qué hacemos? La muestra se siembra en aerobiosis de 35 a 37 grados de 24 a 48 horas. Y después de esto, hacemos un recuento de unidades formadoras de colonia. Ok. Las unidades formadoras de colonia son aquellas
que van a formar una sola colonia. Aquí vemos nosotros en la presentación siembras masivas, ¿sí? Estas siembras masivas nos van a ayudar para muchos casos especiales. Pero aquí les quiero mostrar, si se dan cuenta, en la fotografía de abajo, el medio de cultivo presenta ya al final una colonia azul, una blanca y una café. Estas al final vemos que existen y se desarrollan de maneras independientes. Y al principio no, porque es una carga muy grande. Bueno, cuando vemos todo esto, tratamos de sacar una por una y hacerlas por estrella cruzada en otro medio de cultivo para aislarlas. Y de ahí nosotros identificarlas y encontrar cuál es la bacteria patógena. Cada una de esas colonias pequeñas que está ahí es una unidad formadora de colonia. Una vez que nosotros tenemos en nuestra muestra y en nuestra siembra principal o primaria, tenemos que hacer un conteo de estas unidades formadoras de colonia. Y así es que nosotros les damos un conteo que puede ser de 10,000, de 50,000 o de más de 100,000. Puede ser menor de 10,000 o de 10,000 a 50,000 o de 50,000 a 100,000. Entonces, hay algunas consideraciones que les dan para el análisis de ustedes. Por ejemplo, en punción suprapúbica, cualquier unidad formadora de colonia que les indique el laboratorio que existe es importante. En sonda, en más de 10,000 es importante. En la mitad de la micción, más de 50,000. Y en bolsa recolectora, más de 100,000 unidades. ¿Ok? Entonces, este es alguno de los medios de cultivo también que se obtienen en un principio con el primo aislamiento para la siembra de los urocultivos, en donde ya les comenté, mencionamos el número de unidades formadoras de colonia, si van de 100, de 1,000 a 10,000, de 50,000 o de 100,000 unidades. Bueno, ¿cuáles son los criterios que nosotros vamos a colocarles dependiendo de las unidades formadoras de colonia por mililitro? Bueno, de 0 a 100,000, la bibliografía marca que es negativo en 24 horas de incubación. De 10,000 a 50,000, se sugiere repetir el cultivo posteriormente, revisar condiciones de toma de muestra y correlación de leucocitos en sedimento urinario. ¿Ok? Les digo, esto es un análisis o un razonamiento diagnóstico clínico. De 50,000 unidades formadoras de colonia, reportar la especie. Ahí sí ya tenemos que reportar la especie bacteriana con su sensibilidad antimicrobiana. De 100,000 o más, pues obviamente también vamos a reportar la especie y vamos a ir a realizar identificación de género y especie y hacer antibiograma y reportar. Actualmente nosotros hacemos el antibiograma y reportamos de 50,000 a 100,000 unidades de colonias, formadoras de colonias. ¿Esto por qué? Porque, bueno, les comentaba yo acerca de la importancia que es de darnos cuenta de qué tan eficiente es la respuesta inmunológica en el paciente. Hemos llegado a tener pacientes con lupus, con alguna enfermedad autoinmune, la que ustedes gusten, que están teniendo tratamiento. La mayoría de los tratamientos inhiben crecimientos de células totipotenciales en médula ósea. Puede ser serie mieloide, serie linfocítica y no precisamente todos, porque no son todos los tratamientos o los fármacos que se dan o se indican para enfermedades autoinmunes, ya no digamos de tratamiento de cáncer. Entonces, estos fármacos, al inhibir obviamente el crecimiento de las células blancas de médula ósea, van a verse comprometidas la respuesta inmunológica. Entonces, hay ocasiones que tenemos pacientes que ya se encuentran en primer nivel
que llevan su tratamiento tal vez más escaso que en un principio, ya están mejor, se sienten mejor y de repente llegan a tener recaídas o crisis. Y llegan muy, muy enfermos con una faringitis, faringoamigdalitis, una IBU, y no crece más que una, dos o inclusive a veces hasta 10 unidades formadoras de colonia. Esto nos va a dar a lo mejor de 0 a 10,000 unidades formadoras de colonia. Obviamente es una prueba negativa a las 24 horas de incubación. Llegando a hacer un análisis con el médico con respecto a esto, donde el paciente refiere sentirse tan mal, he llegado a realizar el antibiograma de esas pocas colonias y ha sido un éxito la recuperación del paciente cuando el doctor le indica su tratamiento correspondiente según el antibiograma. Entonces, en nuestra experiencia hemos llegado a ver que pacientes que vienen inmunocomprometidos no cumplen estos criterios o no deberían de cumplir estos criterios. Ahí es donde viene ese análisis y razonamiento diagnóstico de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos, eh, a lo mejor una persona que no tiene inmunocompromiso con 50,000 unidades formadoras de colonia, no tiene ningún problema. Es asintomático y la respuesta inmune está respondiendo de manera correcta y aún no necesita ningún antibiótico. O puede ser sintomático, entonces ya está teniendo un problema. Entonces sí, ya podemos hacer un antibiograma. Pero otra persona que esté inmunocomprometida, obviamente, no va a presentar 50,000, va a presentar 10,000 unidades o menos de 10,000 y va a sentirse terriblemente mal porque esa cantidad de bacterias está acabando con esa persona, porque no hay respuesta inmune. Es una cantidad increíble de bacterias que se encuentran en sus fosas nasales o en el pulmón, en cualquier cavidad que ustedes puedan creer y que le está ocasionando un problema y que necesariamente tendría que llevar un tratamiento farmacológico para poder erradicar a ese agente etiológico o patológico que se encuentra ocasionando alguna infección. Esto nada más, bueno, se los comento porque la regla de oro menciona criterios para que ustedes puedan considerarlos negativos o positivos. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a tener un resultado? El resultado se va a expresar en el informe final del urocultivo como negativo, como por ejemplo, recuento menor de 10,000 unidades formadoras de colonia por mililitro con una técnica de siembra por asa calibrada. ¿Ok? Y eso es lo que ustedes van a ver. Entonces, ustedes sabrán qué requiere ese paciente dependiendo de las condiciones clínicas o datos clínicos anteriores que anteceden a su paciente. Los mecanismos de resistencia bacterianos pueden ponerse en evidencia en el laboratorio a través de pruebas conocidas como pruebas de susceptibilidad. Bueno, ahora bien, ahora sí viene todo lo que es el antibiograma. ¿Cómo vamos a realizar nosotros un antibiograma? Tenemos una prueba positiva. Tenemos un paciente que nos dio positivo, que tuvo de 50 a 100,000 unidades formadoras de colonia y que tenemos que trabajar. ¿Cuáles son los antecedentes para nosotros del paciente? La edad, el sexo y el diagnóstico presuntivo, aparte del antecedente diagnóstico, ¿no? Es importante cuando nos hablan acerca de pacientes con VIH, pacientes con tratamientos, de quimioterapia, etcétera, porque de ahí nosotros podemos también tomar decisiones acerca de si realizamos o no el antibiograma. Pero cuando no nos especifican nada en la solicitud del laboratorio, más que cultivo de nasofaringe y diagnóstico infección en nasofaringe, pues no podemos hacer muchas cosas. Pero bueno, una vez que nosotros tenemos catalogados nuestros criterios de 50 a 100,000, tomamos ese microorganismo y realizamos pruebas de susceptibilidades. Las pruebas de susceptibilidades que se realizan actualmente en México son las pruebas de método de difusión de Bauer-Kirby y el método de macrodilución a veces lo llegan a emplear y estamos hablando de laboratorios que se encuentran tal vez en provincia, en donde
se les hace más fácil, por el número de pacientes que tienen, realizar métodos de macrodilución, que es un poco laboriosa y es más inexacta, pero requiere de menos ingresos o insumos y podría realizarse fácilmente para 1 o 2 pacientes por día. En nuestro caso, que trabajamos en sistemas de salud con una cantidad de pacientes bastante grande, pues los laboratorios necesitan trabajar con otro tipo de sistemas de susceptibilidad. El método de difusión de Bauer-Kirby aún todavía hay hospitales aquí en México que lo ven, que lo utilizan y es el método súper excelente de estándar de oro para que puedan entender qué es lo que se hace aquí. Aquí nosotros, como observamos en el diagrama, se esquematizan aquí los pasos que consta un montaje del antibiograma por el método de difusión de Bauer-Kirby, llamado así precisamente en honor a sus diseñadores. ¿Qué hacemos? En un medio de cultivo vamos a sembrar de manera masiva con una suspensión en donde se colocó el inóculo de la bacteria patógena y después de que hacemos una suspensión que colocamos de manera masiva, colocamos los discos sobre la placa inoculada. Cada disco corresponde a un antibiograma. Esto quiere decir, cada uno de ellos es un ampicilina, amicacina, tetraciclina. Cada uno de estos discos está impregnado con cierta concentración de antibiótico de este fármaco y colocamos a la bacteria recientemente sembrada junto con el disco recientemente puesto para que juntos actúen conforme la bacteria se multiplica, el antibiótico se difunde a la vez y de esta manera nosotros logramos que si la bacteria es sensible a ese antibiótico, crecerá, perdón, no crecerá en el disco. Si es resistente, crecerá. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Aquí. ¿Qué vamos a ver? Si ustedes ven, cada uno de estos almohadillas tienen un antibiótico. Si ven, tienen halos de diferente diámetro. Hay uno que no tiene halo. ¿Qué pasó aquí? Que la bacteria fue resistente a ese antibiótico. Creció. No le importó que estuviera presente cierta concentración de ese antibiótico. Sin embargo, en todas las anteriores sí tuvo bastante sensibilidad. Quiere decir que no creció. Dice, puedes apreciar los halos de inhibición alrededor de cada disco. Observa cómo cada uno puede tener un diámetro diferente o sencillamente no poseer prácticamente ninguno. Muy bien, cuando no posee ningún diámetro de halo transparente, estamos hablando que la bacteria es resistente a ese antibiótico, porque efectivamente creció. Cuando está el halo, quiere decir que no creció y estamos bien. Aquí estamos ante un agente patógeno del tipo de bacteria que se haya aislado. Puede ser urocultivo, puede ser un cultivo ótico, oftálmico, nasofaringio, de úlcera, uretral, vaginal, lo que ustedes gusten. Es un cultivo, inclusive de flema, de expectoración. Se aísla el patógeno y una vez que se aísla, así es el sistema de antibiogramas que se maneja para que ustedes tengan como la base fundamental de qué es lo que logramos hacer en este caso por diferentes métodos de antibiograma. Y así es como se deciden cuáles son las cantidades en microgramos de antibiótico a que la bacteria fue sensible ante ese antibiótico. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cómo se expresa la lectura? El antibiótico impregnado en el disco, al hacer contacto con la superficie húmeda de la placa, difunde en el medio impidiendo el crecimiento del microorganismo de prueba. En correspondencia con el grado de susceptibilidad, como resultado se producirá un halo de transparencia alrededor de cada disco del antibiótico. Ok,
Las pruebas que miden la susceptibilidad a los antimicrobianos se conocen con el nombre genérico de antibiograma. Un antibiograma es enfrentar un microorganismo a una concentración conocida de una droga antimicrobiana para evaluar su efecto midiendo el crecimiento microbiano a una temperatura y tiempos dados y comparándolos con un estándar de referencia. Siempre vamos a tener controles que nos van a indicar que efectivamente estamos trabajando bajo buenas prácticas de laboratorio y con controles de calidad que nos van a indicar que efectivamente el antibiótico que estamos colocando sí sirve y tiene la efectividad correspondiente a la cual nosotros estamos haciendo referencia. Entonces, así es como se realiza un antibiograma por este medio. La clasificación de los cortes de susceptibilidad bacteriana en los test estándar de oro utilizados en la prueba son los siguientes. Son medianamente susceptibles o intermedios. Significa que el microorganismo solo se inhibirá por la droga si ésta se aplica en una dosis máxima y utilizando una vía parenteral. Salvo excepciones, estos medicamentos no deben seleccionarse para el tratamiento, sobre todo aquellos casos en los que la dosis terapéutica está muy cercana a los rangos de toxicidad. Sensible significa que el microorganismo causante del proceso infeccioso responde exitosamente al tratamiento con ese antibiótico a la dosis habitual recomendada y por una vía apropiada. Y resistente significa que el microorganismo no se inhibirá a las concentraciones séricas habituales, alcanzadas por la droga cuando ésta se administra a la dosis y por vía recomendada. Es importante que tengan en cuenta que los resultados que se obtienen en el laboratorio a través de una prueba de susceptibilidad por cualquiera de los métodos que se emplee, lejos de ser un resultado frío cualitativo y o cuantitativo, constituye el fiel reflejo de los procesos moleculares que se producen en la célula. Esto es importante, ¿sí? Esto es lo que yo trato de decirles. ¿Qué es importante de esta parte, no? Bueno, ya me entregó el urocultivo y aquí está el antibiograma. ¿Qué está pasando? O solo tengo 3, 4 bacterias sensibles y todas están resistentes. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que tenemos una bacteria que está sumamente alterada genéticamente hablando, que ya creó multiresistencias hacia 10 fármacos, por ejemplo, en el caso de que el antibiograma me refleje 15 fármacos y solamente 5 sean sensibles. Esto es preocupante. Aquí ya tenemos que ver efectivamente qué vamos a hacer, qué es importante que hagamos para que el paciente no vuelva a darnos una multiresistencia hacia otro antibiótico siguiente y lleguemos a quemar todos los cartuchos hasta que lleguemos a uno solo o a ninguno, como ha sido el caso. Ya hemos enviado a varios pacientes que salen de primer nivel con resistencias completas. Ya no tenemos antibióticos en nuestro esquema de antibiogramas de primer nivel que le ayuden a esos pacientes y se mandan a segundo nivel para empezar a emplear otro tipo de antibióticos. Y ya estamos empezando con una preocupación cuando ya se van con 10 o 15 antibióticos resistentes, porque ya estamos viendo que el proceso molecular que se está produciendo en la bacteria es bastante agresivo, es violento y estamos con una bacteria salvaje que es capaz de acabar con la persona. ¿Ok? Por eso es la importancia de las resistencias antimicrobianas que la ONU ha reflejado y que quiere que se difunda en todo mundo y en todos los aspectos por la concientización para que esto no siga pasando. Sin embargo, yo estoy completamente de acuerdo que la mayoría de las multiresistencias han sido causadas por la falla en el compromiso del paciente para tomar su tratamiento adecuado. Hay mucha gente que solamente toma su tratamiento mientras se siente mal y terminan con 3 días o 4 días con toma de antibióticos.
sin llegar al séptimo día, que es en la mayoría que se emplea de su dosificación. Entonces, esto logra que del 100% de los microorganismos que están dentro de nuestro cuerpo, ocasionando un problema patológico, a lo mejor el 30% o el 20% o el 10% quede vivo. ¿Y qué va a pasar? Que va a cambiar genéticamente, porque ellos se están multiplicando, se van a seguir multiplicando ante factores hostiles. Como hemos visto a lo largo de la evolución en la biología, la mayoría de microorganismos, desde vertebrados hasta invertebrados, han ido evolucionando. Y esta evolución toma parte en los medios hostiles en donde se han creado, han vivido y se han ido desarrollando. Es lo mismo que está pasando con las bacterias. Las bacterias se han creado una gran cantidad de fármacos, obviamente con la intención de hacer que el paciente tenga un mayor nivel de vida y mejor nivel de vida, para que pueda curar y resolver pronto la infección. Sin embargo, si nosotros no cumplimos con ese 100% del tratamiento adecuado antimicrobiano, ese 10% que haya quedado por no haber cumplido con los días adecuados o con el tratamiento adecuado, eso que haya quedado va a evolucionar, se va a seguir multiplicando y ahora se va a multiplicar esas resistentes que quedaron ante ese antibiótico, ante ese fármaco, y van a crear proteínas y DNA y RNA que va a hacer que ahora puedan limitar la entrada de ese antibiótico a su pared celular y puedan ahora ser resistentes y crecer en ese antibiótico que quedó ahí, pululando lo poquito que haya quedado, y los poquitos que quedaron de bacterias empiezan a crecer. Con una bacteria que haya, se divide por fisión binaria y se va a multiplicar, y una va a dar otras dos, y las otras dos van a dar 4, y las 4 van a dar 8, y las 8, 16. Y entonces, en 30 minutos vamos a tener ya ahora bacterias que van a estar siendo resistentes a ese antibiótico. A ese antibiótico que solo una logró revivir, que no logró matar ese antibiótico. Ese antibiótico no logró matar a una, digamos. No la logró matar. ¿Por qué? Porque no se le dio el tiempo necesario del tratamiento. Ok, no quedó una. Esa que quedó ahora ya ya probó las concentraciones de antibióticos y sobrevivió. Sobrevivió porque no se le atacó con las concentraciones adecuadas, pero sí tuvo tantita prueba de ese antibiótico y lo reconoce. Tienen memoria. Van a reconocerse y van a crecer ahora con esa memoria y con esa resistencia para ese antibiótico, y así sucesivamente para todo lo demás. Entonces, bueno, esto es preocupante, porque va a llegar un momento en que ya no va a haber antibiótico que pueda matar a todas esas bacterias multiresistentes. Y lo preocupante no solamente es que obviamente el paciente no va a tener una fuente de resolución a su problema de salud, sino que ahora puede ser que ese paciente transmita esa bacteria a alguien más. Y entonces vamos a tener una infección exponencial hacia otro tipo de pacientes, no otro tipo de pacientes, hacia otras personas. Y bien puede ser otro tipo de pacientes si estamos hablando de inmunocomprometidas y no inmunocomprometidas. Y entonces ahí podemos ver, como en COVID, muchas personas murieron, otras personas soportaron. ¿Quiénes soportaron? Soportaron los que tenían una respuesta inmunológica al 100%. Lograron resistir a pesar de las circunstancias y de lo virulento
y mortal que fue el virus, hubieron cuerpos con sistemas fisiológicos perfectos que lograron resistir y hubieron aquellos que no. Y pues bueno, así es esto. Es eso exponencialmente viéndolo de manera drástica a la pandemia que acabamos de ver. ¿Qué va a pasar al rato? Simplemente pues sí, no vamos a tener un medicamento que nos ayude. Si llegamos a tener una bacteria que nos llegaron a pasar inclusive, ¿cómo podemos llegar a tener transmisión de bacterias? Bueno, va a ser de diferentes maneras, ¿no? Esta no es una clase de infectología, pero bueno, es preocupante debido a que las resistencias antimicrobianas están siendo ocasionadas en todos los ámbitos, ¿sí? En todas partes, en todas las cavidades donde pueda haber un agente etiológico que se está reproduciendo y nos va a ocasionar una infección, se le va a tener que hacer un antibiograma, ¿sí? Ahorita, bueno, nos tocó hablar de urocultivo y estoy generalizando un poco con las bacterias, pero esto es lo que sucede y es la preocupación de nuestras autoridades a nivel mundial de salud por, por la falla que pueda existir de salud a este nivel. Ahora vamos a hablar de la concentración mínima inhibitoria. La menor concentración del antibiótico identificada en la cual no se observa crecimiento microbiano se conoce como la concentración mínima inhibitoria. Entonces es la menor concentración del antibiótico identificada en la cual no se observa crecimiento. Entonces, bueno, estamos hablando de que podemos tener varias concentraciones de antibiótico y se prueban. Entonces, van a ser probados. Ese microorganismo, vamos a hablar de Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae es una de las segundas y tercer lugar en IBUS, agentes etiológicos de IBUS. La vamos a exponer no sé, a 4 concentraciones. En la concentración 1, 2, 3, y si creció hasta la 3, la 4 sería la concentración mínima en la que ella ya no creció. Y esa es la concentración mínima inhibitoria. Y se identifica por las siglas de CMI y se expresa en microgramos por mililitro. El laboratorio va a informar el nombre del antibiótico y a continuación el valor del CMI obtenido, seguido entre paréntesis de la categoría de la susceptibilidad correspondiente. Por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, penicilina, 32 microgramos por mililitro, R resistente. Ahorita se los voy a ejemplificar de manera correcta. Nada más les puse esto porque es importante para ustedes, muy, muy importante que lo sepan. Hay muchos médicos que tienen muchas inquietudes al respecto y lo entiendo puesto que están interesados en esta parte del tema de los antimicrobianos y las multiresistencias, ¿no? Y es posible que también tengan la posibilidad de crear, ¿no? O de decir en qué podemos hacer, cómo le hago para ayudar al paciente para que ya no podamos tener más multiresistencias, ¿no? Dice que los resultados microbiológicos indicarán la identificación del microorganismo y el perfil de antibióticos adecuados a las especies aisladas y a la localización de la infección. Esto ya se los expliqué, pero se los estoy poniendo. No me gusta colocar tanta letra, pero esta vez lo hice porque estoy tratando de darles una mayor comprensión de este tema, que tal vez para mí pueda ser más fluido, porque obviamente soy bacterióloga, pero tal vez para ustedes no. Y entonces esta es mi intención. Sé que es antipedagógico poner más de 9 filas de letras, pero bueno, no es la intención que ustedes se aburran. La mayoría de los antibiogramas incluirán la concentración mínima inhibitoria con el fin de determinar el antibiótico más adecuado para garantizar la eficacia del tratamiento. El valor de concentración mínimo inhibitorio es la concentración mínima inhibitoria más baja en microgramos por mililitro de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una determinada cepa bacteriana. El valor numérico de CMI para un antibiótico no puede compararse con el valor de otro antibiótico de CMI. La elección de un antibiótico debe basarse en el valor del CMI y el lugar de la infección. A la hora de decidir cuál es el antibiótico óptimo, se debe tener en cuenta su seguridad,
facilidad de uso y costo. También debemos hacer un uso racional para evitar las multiresistencias. Por eso lo puse, porque esto es para ustedes. Nosotros aquí pues no tenemos el poder ni de diagnosticar, ni de dar un tratamiento, ni mucho menos. Esto les corresponde a ustedes como médicos y es importante que lo sepan, ¿sí? Vean qué importante es que ustedes puedan elegir un antibiótico. ¿Cómo van a ver que la concentración mínima inhibitoria no es lo mismo para uno que para otro? Y también, obviamente, ustedes van a elegir cuál es el antibiótico de mayor conveniencia para su paciente, puesto que van a tener una diversidad de pacientes dependiendo de sus antecedentes diagnósticos y patologías que presenten en el momento. ¿Cómo se informa la concentración mínima inhibitoria? Se indica seguida de la interpretación S, sensible, y intermedia, R, resistente. ¿Ok? Sensible significa que el crecimiento del microorganismo está inhibido a la concentración sérica del fármaco que se alcanza utilizando la dosis habitual. Intermedia. O sea, vean, ya hay una dosis habitual de antibiótico. Es una dosis habitual que ustedes saben. Por ejemplo, para trimetoprim, para micacina, para ciprofloxacino, que son las de nivel 1 en atención médica. Bueno, no recuerdo algunas más. En este momento les doy un ejemplo, ¿no? La concentración que ustedes dosifican, esa se toma en cuenta para hacer el antibiograma. Entonces, si decimos que fue sensible, es porque esas concentraciones que ustedes usan para los tratamientos, esa inhibió el crecimiento y entonces es sensible. Si es intermedia, significa que el crecimiento del microorganismo está inhibido solamente a la dosis máxima recomendada. ¿Por quién? Por ustedes. Resistente significa que el microorganismo es resistente a los niveles séricos del fármaco que se alcanzan normalmente. Estas normas de interpretación las ha establecido la CLSI, ¿sí? Que es el laboratorio clínico de estándares de fármacos y pues en función de ellos se han realizado los antibiogramas. ¿Cuáles son los ejemplos que les doy? Pues les puse este ejemplo. Es muy típico de un paciente adulto mayor con una IBU de 3 o 4 años, en la cual ha sido difícil, a veces tiene una buena solución, tarda 3, 4 meses y regresa, y otra vez volvemos a hacer el antibiograma, y entonces volvemos a ver que ahora ya es resistente a otra más, regresa a consultorio, le dan antibiótico, y después de otros 3, 4 meses regresa, y así están hasta que llegan 4 o 5 años y ya no hay un antibiótico sensible para él. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Tenemos que el antibiótico se llama ampicilina. El resultado de la concentración mínima inhibitoria es mayor o igual a 32. La interpretación me dice que es resistente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando que la concentración mínima inhibitoria ya está por arriba de la dosis recomendada por ustedes. Por eso es resistente. Por eso lo que ustedes le den de ampicilina y que saben que es en sus estándares o lineamientos de antibióticos que yo desconozco que ustedes tienen que dar para cada antibiótico, ya no es esa dosis. Tendrían que duplicarla o triplicarla. Y tampoco eso es bueno y sano, puesto que sabemos que existen una gran cantidad, bueno, en su mayoría, todos los fármacos nos presentan nefrotoxicidad y hepatotoxicidad. Y en algunos otros casos llegamos a ver otro tipo de toxicidades en otros órganos, pero principalmente son ellos dos.
En su mayoría todos son nefrotóxicos y hepatotóxicos. Y ustedes tienen obviamente sus lineamientos con respecto a esa información. También tenemos, por ejemplo, la cefalexina, que presenta una concentración mínima inhibitoria de 8 y es sensible. Así también tenemos a la ciprofloxacina, que presenta una concentración mínima inhibitoria de mayor o igual a 4 y nos dice que es resistente. ¿Ok? Tenemos el trimetoprim sensible. Nos ha llegado a pasar que es muy curioso y yo se los hago ver a los médicos. Si se dan cuenta, bueno, y no, este no es el caso, ya no pude ponerles un resultado de pacientes en donde, curiosamente, todos los antibióticos de primer nivel están sensibles y todos los antibióticos de amplio espectro de segundo y tercer nivel están multiresistentes. ¿Qué fue lo que pasó? Yo, en mi lógica racional, pienso que como en primer nivel nunca le dieron ese antibiótico, obviamente el paciente puede hacer que se haya ido a la privada. Le dieron su tratamiento. Seguramente no siguió las indicaciones correctamente, quiero pensar. No en una, ni en dos, ni en tres veces. Y cuando ya no puede más porque no puede con esa infección de vías urinarias y regresa a las instituciones de primer nivel de salud y nosotros vemos esto, entonces pensamos que el paciente ya viene deprimido, triste y enfermo. ¿Por qué? Porque no resolvió la infección en ningún momento y hizo multiresistencia ante antibióticos que a veces primer nivel ni siquiera los da ni los tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ser muy em, atentos y cuidadosos en observar esta parte, ¿no? Normalmente el paciente pues no nos va a decir en muchas ocasiones la verdad. Habrá quienes sí nos digan con sinceridad qué estuvo haciendo, qué pasó, ¿no? Pero sí, sí es importante que vean que llegan a primer nivel ya con tratamientos pasados y cómo lo van a descubrir ustedes con un antibiograma. El antibiograma les va a decir a ustedes que ese paciente ya tomó antibióticos y antibióticos bastante fuertes y ya se hizo multiresistente. Y curiosamente para el trimetoprim es sensible. Ya es sensible a tal vez a nitrofurantoína, a eritromicina, como fue el caso de algunos pacientes que hemos descubierto desde la semana pasada y de ahí salió el tema, ¿no? Que dijimos, a ver, espérate, solamente tiene sensibilidad para los únicos antibióticos que tenemos. Qué curioso, ¿no? Y para todos los demás salió resistente. Pues aprovechen, ¿no? Porque es lo único que tenemos y esperemos que el paciente entienda que tiene que tener disciplina en el orden de la toma de sus antibióticos porque se les van a acabar sus cartuchos y entonces ya ahí sí no podemos hacer nada. Si se dan cuenta, hay antibióticos que en primer nivel nosotros tomamos en cuenta como antibiogramas, aunque ustedes no lo tengan, pero se los estamos dando. Les estamos informando cuáles son las condiciones que presenta ese paciente para esa bacteria específicamente, si estamos hablando de Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, cuáles son las condiciones. Ya esa Klebsiella que tiene adentro ya no tiene sensibilidad para algunos antibióticos, pero ya es sensible para estos. Ya lo vimos, in vitro. Ahora ustedes tendrían que hacer in situ esta prueba. ¿Ok? ¿Cómo se utiliza la concentración mínima inhibitoria? Esto también se los coloqué porque es importante esta información. El valor crítico de un antibiótico es la dilución a partir de la cual la bacteria comienza a mostrar resistencia. El valor crítico y las diluciones testadas están en distintos en función del fármaco y la especie bacteriana. Entonces, el valor crítico de un antibiótico es la dilución a partir de la cual la bacteria comienza a mostrar resistencia.
¿ok? Por tanto, la comparación de las concentraciones mínimas inhibitorias de diferentes antibióticos no debe basarse en el valor numérico, sino en la diferencia que hay entre la concentración mínima inhibitoria y el valor crítico, ¿ok? ¿Y cuál va a ser el valor crítico? Pues va a ser el siguiente valor que presente en microgramos. Por ejemplo, el resultado in vitro de ampicilina, el resultado in vitro de ceftiofur. El resultado in vitro de ampicilina tenemos que es sensible a 2, 4 y 8 microgramos por mililitro. En intermedia, 16 y resistente, 32. ¿Cuál va a ser su valor crítico? 32. Ujú. El resultado in vitro de ceftiofur, sensible en 2, intermedia 4 y resistente en 8. ¿Ok? Entonces, dice, por ejemplo, una cepa de Escherichia coli. En este caso estamos hablando de una Escherichia coli, que es una cepa o es una bacteria que afecta en todos los niveles, en todos los niveles. Tiene una concentración mínima inhibitoria de 2 microgramos por mililitro para ampicilina, ¿ok? Y para ceftiofur también, ¿no? Considerando las diluciones para la ampicilina a 2 microgramos, esta cepa está a 4 diluciones de diferencia del valor crítico, ¿sí? Porque está después de 2, 4, 8, 16 y luego 32. Entonces está a 4 diluciones. La 4 sería la primera, la 8 la segunda, la 16 la tercera y la 32 la cuarta dilución. Está a 4 diluciones de esta cepa del valor crítico. En el caso de ceftiofur, la misma cepa de Escherichia coli, que es otro, con otro antibiótico, está a 2 diluciones de diferencia del valor crítico. Por consiguiente, basándose en esto, esta cepa de Escherichia coli es más sensible a ampicilina que a ceftiofur. Esto es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque ustedes, yo como médico, en el caso de que fuera médico, yo diría, ¿qué antibiótico me conviene darle? Pues aquel antibiótico que esté más lejano al valor crítico. ¿Y cuál es el valor crítico? Bueno, estoy viendo que ampicilina está a 4 números, por así decirlos, niveles, pasos, lo que gusten y manden, de llegar al valor crítico. Y ceftiofur está solamente a 2. No, pues, ¿qué le doy? Pues ampicilina. Si alguna cepa se hace resistente a esta, pues seguramente la próxima, el antibiograma de aquí a un año, esperando que así fuera, ya la sensibilidad sería 4 y ya son 3 diluciones para llegar al valor crítico, siendo diferente en el caso de ceftiofur, que si uso el de 2 y se hace resistente en un año, pues ya voy a estar en el intermedio en el siguiente año. Ya no tengo más cartuchos para quemar con ese antibiótico, sin embargo, con ampicilina sí. Esto es importante, por eso tienen que checar sus, sus, pues sus concentraciones de dosificación que dan para cada antibiótico y las concentraciones que damos mínimas inhibitorias en el antibiograma con respecto a el intermedio y el resistente. ¿Cómo van a saber ustedes? Bueno, nosotros vamos a darles una concentración mínima inhibitoria si es sensible y de ahí ustedes van a partir para saber cuántos pasos les queda para llegar, si están por abajo de esa concentración o si están muy por encima de la concentración ya pegados a que sea una resistencia. ¿Ok? Por ejemplo, la ampicilina está 4, bueno, esto ya se los había dado, mientras que el ceftiofur están solo 2 diluciones. Ay. Dice, para escoger el antibiótico más efectivo es muy importante tener en cuenta que la menor dilución ensayada para cada antibiótico se expresa con un símbolo menor o igual, ¿ok? Entonces, cuando sea sensible,
con una concentración mínima inhibitoria menor o igual indica que este ha sido eficaz a su menor concentración de ensayo y será un antibiótico de elección. Esa es una manera en que ustedes se van a dar cuenta, porque aparece menor o igual, ¿sí? Entonces, muchos de los antibióticos que aparecen en el informe de microbiología se pueden usar para la sensibilidad de una bacteria a otros antibióticos que pertenecen a su misma clase. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me mandaron un cuadro que a ustedes les puede servir mucho. Nos dice que ampicilina predice sensibilidad a amoxicilina. Cefalexina predice sensibilidad a todas las cefalosporinas de primera generación, excepto cefazolina. Esto es en el caso de que nada más el antibiograma de nivel 1 o primer nivel como somos nosotros, estemos dándoles un antibiograma con ampicilina, cefalexina, clindamicina, cloranfenicol, eritro, marbofloxacino, es morbofloxacino, si no me equivoco, oxacilina y trimetoprim. Y de aquí ustedes poder tener el conocimiento de que si estas fueran sensibles, les van a predecir sensibilidad a otros antibióticos, porque son de su mismo grupo. Y de esta manera ustedes pueden tener una mayor proyección y amplitud de qué antibiótico les conviene dar para su paciente, dependiendo del tipo de infección que tengan, en dónde la tengan y las condiciones del paciente con respecto a su edad y enfermedad que presente, ¿no? Entonces, bueno, así vemos que la cefalexina predice sensibilidad a las cefalosporinas de primera generación, excepto cefazolina. La clindamicina al INCO, el cloranfenicol a florfenicol, la eritro a la citromicina y la claritromicina. El morbofloxacino predice sensibilidad al cipro y a la pradofloxacino. La oxacilina predice la sensibilidad a la meticilina y el trimetoprim predice sensibilidad a otras sulfamidas potenciales. ¿Ok? Cuando se selecciona un antibiótico para el tratamiento de la infección, se debe tener presente que hay otros factores importantes, además de la concentración mínima inhibitoria. Esto es una información relevante. La localización de la infección es importante porque los fármacos liposolubles alcanzan niveles más elevados en tejido que en sangre y los antibióticos que se excretan por los riñones alcanzan niveles mucho más elevados en vejiga que en sangre. Además, algunos antibióticos son más eficaces frente a las bacterias gram negativas que frente a las gram positivas y viceversa. Otros aspectos a valorar son los posibles efectos secundarios del fármaco, la salud del animal, la edad, la frecuencia y vía de administración y el costo del antibiótico. Bueno, en este caso ponen la salud del animal porque se llegan a emplear este mismo de antibiogramas. Esto lo saqué obviamente de informaciones que marcan las farmacéuticas, ¿sí? Las farmacéuticas que nos dan esta información con respecto a los antibióticos porque ellos venden efectivamente todos los insumos para poder realizar los antibiogramas, porque ellos tienen las concentraciones de los antibióticos y ellos manejan este tipo de insumo. Entonces también manejan antibiogramas para animales y también para hombre o bacter médica, ¿no? En el caso clínico. Es por eso que marcan este valor. Dice, otros aspectos a valorar son los posibles efectos secundarios del fármaco, la edad, la frecuencia y vía de administración y el costo del antibiótico. Entonces, al igual que ocurre con cualquier diagnóstico o tratamiento, se debe utilizar su criterio clínico con cada paciente basado en una evaluación completa del mismo, que incluya anamnesis, cuadro clínico y datos clínicos completos. Respecto a cualquier tratamiento farmacológico o programa de seguimiento, debe consultar el prospecto para obtener una completa descripción de la dosis, indicaciones, interacciones y precauciones. ¿Ok?
Pues muchas gracias